the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. Eyes wide open, but the world's gone dark. Every thought's a shadow, every word's a spark. I'm trying not to be strong, but I'm breaking inside. Can't fix what's broken, can't turn back the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. In the quiet, I'm screaming inside. In the dark, I'm searching for light, but I'm stuck in the middle, nowhere to go. Trying to be the strength you need, but I don't know. Estamos a pocos minutos de comenzar a grabar la entrevista exclusiva que nos dará el pastor Alejandro Bullón a solo 68 días de acogerse a retiro. Me parece increíble tenerlo aquí en el estudio, solo, lejos de las grandes multitudes. Se ve pequeño, dispuesto a charlar de corazón a corazón sin censuras. Tengo 160 preguntas sobre la mesa. Él no lo sabe. ¿Será que las responderá todas? ¿Cuánto durará esta conversación? ¿En qué terminará? Nadie lo sabe. Acompáñanos, Señor. En el año 1947 el mundo cristiano sonrió con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Ese mismo año, la empresa norteamericana Bell fabricó el primer transistor. En 1947 las Naciones Unidas dividieron el Estado palestino en un Estado árabe y en un Estado judío. Ese mismo año también, 1947, de la mano de AT&T, nace el concepto, la idea, el desarrollo de la telefonía móvil, si bien se pudo concretar recién solo en el año 1983. Comienza por allí también la datación a través del carbono 14. Mueren ese año dos figuras muy distintas, Al Capone y Henry Ford. Mientras tanto, en Europa, 2 años de terminada la guerra, los países estaban en plena etapa de reconstrucción. El Plan Marshall era la estrella. Mientras esto ocurría en el mundo, en 1947, en la casa de Domitila y Alejandro, aquella Navidad, 16 días antes de la Navidad, llegó un regalo muy especial. Era un regalo aproximadamente de este tamaño, yo diría, no más que esto. Cuando lo miraron, estuvieron de acuerdo en que lo llamarían, lo denominarían Alejandro y Urbano, porque ese día era San Urbano. Esa fue una Navidad del todo especial para la familia de Domitila y de Alejandro. Pastor Bullón, ¿usted se acuerda de esa su primera Navidad? Debe estar en el archivo muerto de mi computador mental, pero no me acuerdo nada, porque era un nené de pocos días de nacido. Qué mala memoria, pastor, qué mala memoria. ¿Cómo era ese hogar nuclear donde usted llegó? Básicamente un hogar pobre, pero un hogar muy lleno de amor. Papá Alejandro, mamá Domitila y 9 hermanos. 5 mujeres, 4 hombres. Los primeros 4 hombres, yo soy el segundo. ¿No habían más, no habían abuelitos, no habían...? Sabes que nunca conocí un abuelito, solo conocí un tío hermano de mi padre, que murió cuando yo ya era joven, pero no conocí familia. ¿Por qué era un hogar pobre? Las limitaciones propias del lugar donde nació mi padre, mi madre. Mis padres no tuvieron mucha oportunidad de tener instrucción formal, aunque mi padre era un hombre muy inteligente, se informaba, leía mucho, un hombre muy culto, pero todo, él era un autodidacta. Mi madre aprendió a leer prácticamente con la Biblia y por coincidencia prácticamente solo leía la Biblia, no podía leer otro tipo de libro. Ella, cuando conoció la palabra de Dios,
se arrodilló y le dijo: Dios mío, yo quiero aprender a leer, pero para leer solo tu palabra. No me interesa leer lo demás, yo quiero leer tu palabra. Y por coincidencia, ella solo leía la Biblia. ¿En qué trabajaba papá? Era minero. Quiere decir, trabajaba en el laboratorio de la mina, allá en las alturas de Morococha, en el centro de Perú. Quedaba ahí un mes trabajando, venía a fin de mes a la casa, solo trayendo el sueldo para ver a la familia, los hijos, la esposa, y después se iba nuevamente a enterrar allá en las alturas de Morococha. Entonces la figura del padre siempre fue una figura presente y ausente. Presente en el sentido de que cuando llegaba había fiesta en casa. Ausente porque no podíamos verlo todos los días. Siempre me acuerdo, o viene en mi memoria, la venida de Cristo. Mi padre, cuando iba a trabajar, él nos daba deberes, nos daba trabajos. Y decía: dentro de un mes llego y quiero encontrar todo esto cumplido. Y nosotros, los muchachos, dejábamos eso. La mamá todos los días: mira, recuerda que tu papá está viniendo. No han hecho nada todavía. Y faltando 2 días para la llegada de papá, nosotros preparábamos todo. Éramos 9. Papá nos poníamos en acción. ¿Y qué sucede? Cuando él llegaba encontraba todo listo. Y pensaba que tenía hijos maravillosos. Un día hubo un accidente en la mina, vino antes de fin de mes y nos encontró en la realidad, en nuestra realidad. No habíamos hecho nada. ¿Le dejó esa ausencia del papá por largos periodos alguna falencia, algún espacio sin llenar? No. Mira, mi padre nunca llevó un curso para padres, no creo que haya leído un libro de cómo educar hijos, pero era un padre extraordinario. El único problema, si podemos decir así, es que él no aceptó a Jesús. Durante 34 años él dijo no a Jesús. Él escuchó hablar de Jesús cuando mi madre aceptó a Cristo, pero él cerró su corazón, no quiso saber nada. Y sin embargo fue un padre extraordinario. Yo no conozco un hombre más puntual en el mundo que mi padre, no conozco un hombre más honesto en el mundo que mi padre. Y él, mira, él no era miembro de iglesia, él no era cristiano, nada, pero tenía principios morales extraordinarios. No les prohibía la iglesia, no les complicaba la vida. Al principio un poco, pero después él se dio cuenta que la iglesia era una especie de cerco protector para los hijos y nos apoyaba en todo, pero decía: mire, la salvación es para ustedes, déjenme, yo estoy aquí, yo los apoyo, yo los animo, todo, pero no es para mí. Cuando yo era, niño, y rehuía las tareas, o quería solo tomar vacaciones, o disfrutar solo de lo bueno de la vida, mi madre me decía: a ti te gusta vivir en Jauja. Y yo pensaba que Jauja era, no sé, algún pueblucho imaginario del realismo mágico latinoamericano. Y ahora estoy frente a alguien que efectivamente nació en Jauja. Es decir, Jauja existe, no es un país imaginario, no es un lugar imaginario. ¿Cómo es Jauja, su ciudad natal? Es una ciudad bucólica, mucha retama, flor amarilla. Está en el valle del río Mantaro. Es un lugar nostálgico, un lugar triste, en el sentido de despierta las emociones más profundas del ser humano. Es imposible visitar Jauja sin emocionarse. Okay. Y si me preguntas por qué, no sabes identificar por qué. Los eucaliptos, el olor de eucalipto, la lluvia, el rostro de las personas, las calles de un pueblo que parece que durmió en el tiempo. Hace un tiempo atrás estuve en Jauja, después de muchos años. Fue emocionante, no solo porque nací allá, porque recordaba los años de mi niñez, sino porque Jauja tiene algo especial que no sé. Yo creo que en gran parte la personalidad que tengo se la debo a la tierra donde nací. ¿Cómo definiría esa personalidad? Melancólico, mira la vida desde una ventana de la realidad humana, del dolor, de la tristeza, de las lágrimas. No soy pesimista, soy un soñador y sueño con un mundo lindo, inclusive en esta tierra un mundo mejor, pero por un prisma de aquello que mi tierra impregnó en mí. Veo las cosas serias de la vida, las cosas duras de esta vida que el pecado infelizmente trajo a este mundo. 26.500 personas viven hoy en Jauja. Hoy día, ¿En esa época? En mis tiempos eran 10.000 personas. Prácticamente todos se conocían a todos. Nadie podía hacer algo malo en ningún lugar de la ciudad porque alguien contaba a la mamá todo. Si hubiera tenido que enviarle una carta a Jauja, ¿cuál era su dirección? Aníbal Moto Vivanco 1187. ¿Cómo era la casa? Una casa simple de 2 pisos. Hoy no es más nuestra, en el tiempo era nuestra. ¿Está físicamente todavía? Está físicamente ahí, por lo menos hace un tiempo estaba ahí.
Mi madre vendió todo para irnos a Lima, a Ñaña, donde está la Universidad Peruana Unión, para educar a los 9 hijos allá. ¿De qué material era esa casa? Era de adobe, quiere decir ladrillos de barro, en parte tapia. Tapia es tierra prensada. Es lo poco que ellos pudieron hacer, pero era un lugar cálido, un lugar de amor, de cariño. Si hay una cosa a la que yo me recuerdo es la unidad de la familia. Tanto así que hoy día vivo distante de mis hermanos, tengo hermanos en Venezuela, hermanos en el Perú, pero todos somos unidos. De vez en cuando nos encontramos juntos y es como si nunca nos hubiéramos separados. Aunque no mantenemos contacto diario por teléfono y por email, nada, pero somos una grande familia unida. Gracias a Dios. Todos en la iglesia, los 9 hermanos en la iglesia, casados con gente de la iglesia, todos los nietos en la iglesia, los bisnietos en la iglesia, es extraordinario, y todos casados con gente cristiana. Es una experiencia, todo fruto de una mujer humilde, simple, pero una mujer de oración y de fe. Debe haber sido una madraza, una tremenda madre. Tremenda, realmente mi madre fue una de esas mujeres que entregó todo a Dios y Dios fue llevando la vida de ella, la vida de los hijos. Mira que ella tenía un respeto tremendo por los pastores. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, ella pidió al papá que construyese en la parte de atrás de la casa un cuarto especial para el pastor, porque él visitaba una vez por año. Y antes de que el pastor llegase, mi madre se arrodillaba para orar y le decía: Señor, yo no soy digna de entrar a arreglar el cuarto donde tu siervo va a dormir, pero gracias por el privilegio. Entonces mi concepto de pastor desde pequeño fue de un hombre santo, un hombre de Dios. Y mi madre nunca soñó que iba a tener un hijo pastor. Cada vez que llegaba a mi casa, ella me recibía y me decía: oh, mi pastor. Le decía: mamá, yo soy tu hijo. Y decía: sí, eres mi hijo, pero eres mi pastor. Yo creo que una de las mayores alegrías para mi madre fue tener un hijo pastor. Hace menos o casi 2 meses exacto atrás la acompañaste hasta su morada final, hasta el regreso del Señor. Exacto. Y sabes que yo no derramé una lágrima. En este momento me emociona un poco por la nostalgia, pero yo prediqué un sermón, creo que es uno de los sermones esa noche cuando ella estaba ahí en el cajón, uno de los sermones más lindos de esperanza que yo prediqué en mi vida, porque si hay algo que ella nos dejó es la esperanza. Y yo sabía que ahí estaba una mujer que colocó esperanza, y la vuelta de Cristo es la más linda esperanza que el ser humano puede tener. Ok. Esos lugares, esos rincones de Jauja, me imagino que son de calles angostas, de calles de piedra. Algunos olores, Pastor Bullón, que evoque, había algo en el aire. Si tuviera que evocar un olor, ¿qué viene a su memoria? El olor de eucalipto mojado, porque cuando llovía, al día siguiente yo me despertaba, veía el sol brillando ahí en el cielo azul. Jauja tiene los cielos más azules que puedes imaginar cuando no hay tormenta, porque cuando llueve para valer también. Pero cuando despertaba la mañana siguiente, después de la lluvia, había un olor de eucalipto mojado que llegaba a mi olfato, que me recuerdo hasta hoy. Cuando supe que usted había nacido en Jauja, busqué Jauja y dice que Jauja tuvo un muy buen pasar porque por el buen clima, un clima seco que era muy recomendado en aquella época, en la época de la colonia, los españoles iban a Jauja para pasar un buen tiempo. Y hay un hotel famoso ahí en Jauja, el Hotel de Jauja, ¿cómo se llama? No, el hospital. El hospital. El hospital o la Begoya. El problema es que en esos tiempos todavía no se había descubierto la penicilina. Entonces, ¿qué pasa? No había prácticamente remedio para la tuberculosis. Todos los enfermos de tuberculosis tenían que ir a Jauja por el clima seco, frío. Era un clima extraordinario. Yo me acuerdo que cuando salía de la escuela, mi madre me decía: no cruces por la plaza central, porque ahí estaba lleno de tuberculosos sentados que salían del hospital para pasear un poco. Pero era impresionante. Cuando alguien tose en el Perú, inmediatamente la gente le dice: anda Jauja, porque... De ahí es como llegó a ser sinónimo de una especie de lugar idílico donde se podía estar bien. Exacto. ¿Y en qué jugaba Pastor Bullón en esas calles usted? Me gustaba jugar fútbol, interesante, ¿no? Como te digo, no éramos una familia de posesiones, no teníamos una pelota de cuero. ¿Qué jugaban? Hacíamos una pelota de paño,
de papel, la envolvíamos con paño y la cosíamos. Después un día mi padre nos regaló una pelota de cuero, de aquellas con pasador, que se colocaba el bladder, se inflaba, se metía el bico del bladder y se amarraba. El único deporte que practiqué en mi vida fue el fútbol y me gustaba jugar bien y llegué a jugar bien. En esa casa, ¿dónde estaba el corazón? Evidentemente donde estaba mamá Domitila, pero físicamente, ¿cuál era la cocina, era un dormitorio, era el parrón del patio? Había un cuartito llamado la biblioteca. Por eso te digo, mira, mi padre no era un hombre así, estudiado, no era doctor en nada, pero él separó un cuarto de la casa y colocó un letrero ahí en el cuarto que decía la biblioteca. Habían los 20 tomos del Tesoro de la Juventud y otros libros. Y en las vacaciones, para poder salir a jugar, en la mañana toda teníamos que estar encerrados en la biblioteca leyendo y teníamos que dar un informe de lo que habíamos leído. ¿Y a quién le entregaban ese informe? ¿A la mamá? A la mamá. Yo con 13 años ya me había leído El Quijote de la Mancha, María, una novela romántica de aquellos tiempos. Me había leído cuentos, poesías del famoso Tesoro de la Juventud, que traía muchos cuentos, resúmenes de novelas literarias, poesías. Fue ahí que comencé a sentir mi inclinación hacia la literatura, hacia la poesía, en fin. ¿Qué música salía, pastor, por las ventanas de las casas de Jauja? La música autóctona del Perú, el famoso huayno, el huaylash. Es una música triste. Sabes que la música peruana autóctona de la sierra casi no tiene tonos, solo semitonos. Es una música melancólica, triste. Hasta hoy cuando escucho esa música hay un torrente de emociones que me embarga. Yo creo que esa música es el grito de tristeza, de dolor, el grito de deseo de libertad de un pueblo que fue oprimido durante años, oprimido primero por los españoles, después oprimido por el poder del patrón, un pueblo que gime, que trabaja en silencio, pero que es rebelde, indómito por dentro, y a veces tenía como único instrumento la música, el cantar, para sacar para afuera ese volcán de humillaciones que guardaba en el corazón. ¿De qué vivía la gente en Jauja? Prácticamente la agricultura, en la ciudad un poco de comercio, pero la agricultura, y no era agricultura así en grande escala, sino la agricultura familiar para mantener a la gente. Leí también que era una ciudad de muchas festividades simultáneamente. Creo que hay fiestas hasta algunos lunes y algunos martes. Sí, por ejemplo, el 20 de enero es la famosa fiesta tradicional, el cortamonte en febrero, en la época de carnaval. El jaujino es muy fiestero, le gusta bailar, le gusta danzar, en fin. Pero como yo desde pequeño conocí la iglesia, los principios, entonces no participaba mucho de eso, pero evidentemente la música, el ritmo llegaba a mí y me despierta recuerdos de mi época de la niñez. A la hora de dormir, cuando se iba a la cama por las noches en esa casa con mamá Domitila, papá Alejandro lejos, los otros 8 hermanos en sus camas, me imagino que dormían en una habitación varios. ¿Cuáles eran algunos de sus miedos como niño? Sabes que cuando niño me daba mucho miedo la oscuridad. No sé por qué. El canto de los sapos. Tengo miedo de sapo hasta hoy. Yo siempre digo que si yo fuese soldado de un ejército de mi país y el ejército enemigo me tomase prisionero y yo tuviese un secreto, quisiesen que cantase el secreto, pueden arrancarme las orejas, pueden arrancarme los dedos, cortarme, hacerme lo que quieran, yo no digo. Pero si me colocan un sapo delante, yo cuento todo en la hora. Bastaría un sapo para hacerlo cantar. Es un miedo irracional. No había por qué. Yo sé que un sapo no me hace nada, pero los miedos son así. Hay cosas. Un día mi padre me contó que cuando yo era pequeño, él estaba en la chacra y la mamá fue llevando almuerzo y yo estaba acostado en la relva, en la grama, encima de una frazadita, y vino un sapo y se coló encima de mí. Y todo el mundo comenzó a gritar, y nadie se atrevió a sacar el sapo, y de repente eso quedó impregnado en el inconsciente, ¿no? Y entonces eso no consigo libertarme. Hoy día administro mejor ese tipo de miedo, pero... No tiene miedo a los aviones, pero sí a los sapos. No, absolutamente. La primera escuela, ¿cómo se llamaba su maestra? Mi maestra no era maestra, era un maestro, Eusebio Castro Balbín, miren cómo me acuerdo el nombre.
Eusebio Castro Balbín. Yo le debo mucho a ese hombre. Una vez, en el primer día de la madre, del primer año de escuela, él dio un deber, una tarea escolar. Apréndanse, pídanle a sus mamás, a sus papás que les enseñen una poesía al Día de la Madre y vengan aquí, van a repetir aquí. Y yo me olvidé, pero mi hermano mayor, él repetía una poesía, yo siempre lo escuchaba: yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también, ninguno me quiere en la vida como ellos me están queriendo. Y de tanto escucharle se me grabó. Fui un día a la escuela y de repente el profesor dice: bueno, ahora vamos a cumplir la tarea, cada uno viene y repite la poesía. Y mi maestro era enérgico. Yo soy de aquellos tiempos en que la letra con la sangre entra, ese era el lema. Era colocar la mano y él venía con una palmada y era terrible. Y comencé a temblar porque pensé: si yo no cumplo la tarea, este profesor me castiga. Bullón. Y no sabía qué hacer, porque yo no había memorizado nada, pero en ese momento yo creo que el miedo, el castigo, me hizo recordar la poesía que mi hermano repetía y comencé, y como estaba con miedo, le coloqué todo el corazón y la emoción. Yo adoro mi madre. Y sabes que él se emocionó, solito comenzó a aplaudir. Y metió la mano al bolsillo y sacó un sol, me acuerdo, y me dio un abrazo y un beso. Yo era un niño de 6 años en la época. Y me dice: mira, tú vas a representar a nuestro salón el Día de la Madre. En el programa general que la escuela presenta, tú vas a representar. Y fue así el inicio de mi enfrentamiento con el público. El secreto estaba en la emoción que le puso a la poesía, exacto, más que en la poesía. Creo que sí. ¿Cómo le decían sus compañeros, pastor? ¿Qué apodo le tenían? Me decían Palito porque era muy delgado, completamente delgado. Oh, cómo quisiera volver a esos tiempos. ¿Tenía algún hobby? ¿Juntaba alguna cosita, animales? Está claro que sapos no, pero... No, básicamente no. Me gustaba coleccionar esas bolitas de cristal que los niños juegan, ¿no? Pero yo aprendí a tener hobbies ya en mi juventud, pero de niño prácticamente no. ¿Mascota alguna? ¿Un perro? No. Tampoco. Nada. Paucar, ¿cuál es el ascendiente de ese apellido? Paucar, el de Domitila Paucar. ¿Sabes que no sé? Yo sé que Bouillon es medio francés. ¿Te acuerdas de Godofredo de Bouillon? Sí, sí. Y fueron simplificando, quedó Bouillon. Hay mucho Bouillon en Jauja, no sé por qué. Ahora Paucar, realmente no sé de dónde proviene el apellido. Mi madre era de Huancayo, una ciudad que quedaba a 40 kilómetros de Jauja. En todo caso, Jauja está a 250 kilómetros más o menos de Lima. De Lima, sí. Lima. Okay, y está a 3.000 y tantos metros. 3.500 metros de altura, más o menos. ¿Cómo entonces es que esta familia, constituida por Domitila, su esposo Alejandro y sus 9 hijos, se conectan con la iglesia adventista? ¿Dónde viene el vínculo? Porque está claro que es a través de Domitila, pero ¿cómo es que Domitila se relaciona con la iglesia? Es una cosa impresionante. Mira, mi madre compraba leche con un señor. El señor le llevaba la leche todos los días. Un viernes le llevó la leche y le dijo: mire señora, la leche de mañana sábado se la puedo traer hoy día antes de que el sol se ponga, o se la traigo mañana sábado pero después que el sol se ponga. Mi madre preguntó por qué. Y él dijo: porque mañana es sábado, el día santo del Señor. Mi madre quedó sorprendida, nunca había escuchado hablar de eso. ¿Pero por qué dices que es el día santo del Señor? Y aquel viejito metió la mano al bolsillo y sacó la Biblia. Le dijo: mire, está escrito aquí. Y mi madre no sabía leer, pero él le leyó y mi madre no pudo discutir delante de eso. Y el viejito, ella comenzó a tambalear un poco en sus convicciones. Y el viejito le dijo: mire, mañana voy a estar aquí para llevarla a la iglesia a las 8 de la mañana. Ellos dijeron: no, pero tengo hijos, mira, no importa. Yo y mi esposa venimos, le vamos a ayudar a bañar a los chicos, a cambiar de ropa a los chicos y a cargar a los chicos. Eso, lo vamos a venir a ayudar a cambiar de ropa a los niños y a lavarlos. Exacto. Y al día siguiente llegó la viejita con el esposo, ayudaron a mi mamá a arreglar todo y nos cargaron a la iglesia. Y nunca más mi madre salió. Yo en la época tenía 4 años. ¿Esa iglesia tenía pastor? El pastor venía a visitar nuestro pequeño grupo. Era una congregación de no más de 15 personas. El pastor venía a visitar nuestro grupo una vez por año, pero cuando venía, él marcaba con su presencia. ¿Con qué ropa iba usted a la iglesia? Con la mejor ropa que podía. Éramos una familia pobre, como te digo. Camisa, pantalón. Pero era una iglesia que guarda recuerdos
triste, ¿sabes? Los hermanos eran sinceros, pero el mensaje de la gracia divina, la justificación por la fe, todavía eran mensajes que la iglesia no entendía en su plenitud. Yo creo que, aunque creíamos en Jesús y todo, los hermanos pensaban que la salvación era por las obras, el buen comportamiento, guardar el sábado, no comer esto, no comer aquello, devolver el diezmo, ir a la iglesia, y toda la confianza en la salvación estaba depositada en eso. En una iglesia así, un chico debe haberla pasado un poco complicado. Completamente, porque mira, yo era como todo niño inquieto. El único que sabía predicar era un ancianito, y mira que no sabía predicar en realidad, él sabía leer el sermón que el pastor le mandaba, y no sabía leer muy bien, sabía deletrear, y el niño tenía que estar ahí atento, porque si yo me distraía, había un diácono que tenía una vara, y con la vara secrets that only we know. Feel the glow in your presence, time moves slow. Touch my soul, your love's the fire that makes me whole. Let it shows, together let our true selves unfold. Unhallowed, every whisper of our story told. In your eyes, my heart's been sold. You are a star in the world, you're the brightest part, shining bright, illuminating every darkened night. In my heart, with you lost a world come on. All the night, in your embrace, I take flight. Oh baby, with you every day feels right. In your love I find my light. Stay with me, let's dance under the moonlit sea. Just be free, in your arms I find my plea. In your light, I find strength, I find my might. I believe in this love we're meant to be. Castigado. Más de una vez fui castigado por eso. Mira, la mayoría de los versículos de la Biblia que yo los sé de memoria, no los aprendí en la Facultad de Teología, los aprendí ahí con la famosa devoción matutina. Porque una vez por semana en la Sociedad de Jóvenes nos preguntaban todos los versículos, y si no respondía, muchas veces me colocaban ortiga en la boca. Así que me aprendí los versículos. Yo fui un cristiano de ortiga en la boca y palo del diácono en la... En un régimen del terror. Ahora mira, yo siempre pensé, cuando crezca me voy, no quiero saber nada.
Pero cuando llegué a los 13 años descubrí una tragedia. Yo me había vuelto una especie de perrito amaestrado. No podría salir nunca a la iglesia. Mi encuentro con Cristo en realidad sucede muchos años después, cuando ya era pastor. Pero yo recuerdo que en mi adolescencia había un conflicto interior, porque yo conocía lo que tenía que hacer, cómo debía andar, cómo debía portarme, pero dentro de mí el ser humano estaba ahí. Ese conflicto me acompañó los 4 años de teología, me acompañó los 2 primeros años de mi ministerio, hasta que comencé a entender lo que es justificación por la fe, lo que Cristo hizo por mí. Eso no me libra de los deberes, pero me da confianza y seguridad. Hay un gran escritor famoso que dice así: yo pensaba que tenía que guardar los mandamientos de Dios para tener paz, hasta que un día descubrí que primero tenía que tener paz para poder cumplir los mandamientos de Dios. Y eso me ayudó mucho. Su primera Biblia, ¿quién se la regaló? Mi madre. Yo tenía 7 años cuando ella me dio una Biblia. ¿Qué color tenía? Era negra con el borde rojo. ¿La rayaba o era de los que no la tocaban? No, porque nunca rayé. Yo aprendí a rayar la Biblia cuando estuve en la Facultad de Teología. Hasta ahí tenía una especie de respeto por ese libro. Era incapaz de tocar, de maltratar la Biblia. ¿Se identificó en esa época de la segunda infancia ya con algún personaje en particular de la Biblia que le gustaba mucho por algo? Daniel. Yo en la Biblia leía las vidas como la de Enoc, Daniel, José, que nunca cayeron. Por lo menos la Biblia no registra una caída. Pero también veía la historia de David, de Pedro, que habiendo convivido con Jesús lo traicionó. Y muchas veces me preguntaba, ¿por qué los dos van a estar en el cielo? Y David y Pedro estarán en el cielo no porque cayeron, sino porque aunque cayeron, se arrepintieron y fueron. Eso me daba esperanza. Yo siempre, desde esos tiempos, yo en mi corazón le digo a Dios: Señor, yo quisiera ser como Daniel, como Enoc, como José, pero si por las cosas de la vida no puedo ser así, por lo menos hazme como David o como Pedro, pero por favor déjame vivir contigo y déjame tener paz en mi corazón. ¿Leyó por aquella época en la Biblia algunos versículos que no le cuadraban, ya sea con el amor de Dios o algo que le hacía un ruido extraño que demoró años finalmente en entenderlo? La historia del joven rico me perturbó siempre. ¿Por qué el joven rico, si guardaba todos los mandamientos al pie de la letra, si fue capaz de mirarle a Jesús a los ojos y decirle: mira, yo guardo todo eso, ¿por qué no estaba salvo? Eso me perturbó. Porque de alguna manera yo veía mi vida retratada y yo era el típico muchacho que trataba de portarse bien, y sin embargo había una sensación de estar perdido dentro de mí que pude entenderlo muchos años después. Los Pinos 12, Ñaña, ¿qué le dice eso? Es el lugar donde vinimos a vivir cuando salimos de Jauja. ¿Qué edad tenía usted? Cuando llegamos a Lima yo tenía 13 años. ¿Por qué salieron de Jauja si era tan bonito todo? Con un único propósito: educarnos en una escuela cristiana. ¿Y qué pasó con el trabajo de papá? Él siguió trabajando en las montañas del Perú, en la sierra. Pero la familia se fue a los alrededores de Lima. Se fue a los alrededores de Lima, a la ciudad, al pueblecito de Ñaña, donde está localizada nuestra Universidad Unión. Y sufrimos mucho, ¿sabes? Porque en Jauja por lo menos teníamos un poco de papas, cosas ahí propias de la tierra. En Lima no teníamos nada. Y yo vi a mi madre sufrir, ¿sabes? Para educar a los hijos. Por eso que hoy día yo no admito el argumento de que yo no mando a mi hijo a una escuela cristiana porque no hay dinero. Porque si hay alguien que no tenía dinero, era mi madre. Y mi padre, un hombre que aunque no le había entregado el corazón a Jesús, entendía el valor de la educación cristiana y hizo todo lo que pudo y lo que no pudo para educar a sus hijos en una escuela cristiana. Y lo que somos hoy día creo que es fruto no solo de lo que la madre hizo en nuestra vida, sino de lo que la educación cristiana hizo por nosotros. En esa secundaria ya comenzaron a notarse algunos dones especiales, algunas habilidades distintas en usted. Había algo contraproducente en mí. Mira, al mismo tiempo que quería hablar, quería compartir lo que había en mi corazón, el miedo se apoderaba de mí, me temblaban las manos, me sudaban las manos, la voz no me salía. Hasta que un día me atreví a inscribirme en un concurso de oratoria. Y fui allá y parece que se repitió lo que pasó conmigo cuando tenía 6 años en la escuela primaria. El miedo generó emoción dentro de mí. Y
y le coloqué vida a todo lo que dije y gané el primer puesto en el concurso de oratorio. Después gané un concurso de poesía. Estaban queriendo mandar un joven de la Unión, en aquel tiempo la Unión Incaica, para el primer Congreso de Jóvenes en Suiza, el año 1969. Y entré con una poesía, gané el concurso y fui como representante de la Unión Incaica al primer Congreso de Jóvenes en Suiza en 1969. De Jauja a Suiza, sin escala. Sí. No, pasando por Ñaña. Exacto. El 28 de agosto del año 1963 usted bajó a las aguas del bautismo. Sí, tenía 12, 13 años de edad. Yo me acuerdo que cuando salí de las aguas y fui al lugar donde tenía que cambiar de ropa, le hice un pedido a Dios: Señor, yo quiero morir. Por favor, quítame la vida ahora. Porque yo sé que si muero ahora estoy salvo, mis pecados han sido lavados completamente. He nacido ahora, no quiero vivir más. Pero Dios me ha respondido muchas oraciones en la vida, esa no. Me dejó vivir hasta hoy, tal vez porque Él tenía un plan para mi vida. ¿Era un niño diferente en alguna forma ya, digamos, un poco más espiritual o más sensible? Yo no sé si más espiritual, yo creo que más sensible, más nostálgico. Llevaba la vida muy a serio, llevaba las cosas muy a serio. Yo le digo a mis hijos, hoy día yo no tuve juventud, porque mira, con 16 años entré a la Facultad de Teología y mi corazón me decía: vas a ser un pastor, no puedes andar jugando, no puedes andar bromeando, no puedes andar pololeando con todo el mundo, vas a ser un pastor. Con 18 años me nombraron anciano de la iglesia de Ñaña, me ordenaron al ancianato. Ahora mi corazón me decía: mira, eres el líder espiritual de la iglesia, tienes que ser un ejemplo. Con 21 años entré al ministerio, ahora mi corazón me decía: eres un pastor. Quiere decir, yo salí prácticamente de la adolescencia para la edad adulta, sin pasar por la juventud. Yo hubiera querido ser aquel muchacho que hace locuras y todo, pero no, inclusive en la adolescencia, yo no entiendo por qué el muchacho se revela, por qué se vuelve rebelde, por qué se entrega a las drogas, porque no tuve nada de eso. Yo no sé si Dios tenía un plan especial para mí, si Dios me preparó de una manera especial, no sé. Pero el hecho de que no he pasado por eso no impide que yo entienda al muchacho de hoy día con sus heridas, sus traumas, con la soledad que lo embarga, y muchas veces por sentirse tan solo es que se hace tan extrovertido, tan loco y acaba destruyendo su vida. ¿Por qué decidió estudiar teología? ¿Cómo fue un proceso? ¿Se fue fraguando? ¿Fue algo emocional, intelectual, una entrega? ¿Escuchó una voz? Mira, nunca vi otra posibilidad en mi vida. Desde que yo soy pequeño, yo me imaginé pastor. Yo no sé, si no hubiese sido pastor, ¿qué sería en la vida? No digo no sería nada, pero yo creo que todos los dones que Dios me dio, yo creo que Dios me hizo nacer porque tenía un plan para mi vida. Entonces yo no me imagino otra cosa en la vida, solo me imagino pastor. Desde pequeño crecí con eso, no dudé para entrar a la Facultad de Teología, no dudé para entrar al ministerio, y estoy terminando mi ministerio con la seguridad de que Dios me ha usado como un instrumento siempre en sus manos. Quienes estudian teología comienzan a practicar con sus primeros sermones. Esos primeros sermones suyos, aún el colegio de Ñaña, eran colegio de Ñaña, ¿no? Era colegio, no era universidad, era el Colegio Unión. ¿Esos sermones ya eran un poco distintos a los de sus compañeros o eran como todos? Cuando era alumno de teología eran iguales, porque mi descubrimiento de lo que Jesús hace en la vida de las personas, y por increíble que parezca, no lo aprendí, no lo adquirí en la Facultad de Teología, lo aprendí llorando, sufriendo, mis derrotas, mis fracasos, mis inquietudes, mis momentos de soledad me llevaron a entender que yo no podía nada, no era nada, solo Cristo podría hacerlo todo por mí. El 22 de diciembre del año 1969, usted se graduó en el colegio de Ñaña. Los que estaban allí dicen que se lo veía bastante serio durante la ceremonia. Y de pronto se llevó la mano derecha al bolsillo, en la mitad de la ceremonia, y sacó un papel. Y lo leyó con disimulo, pero lo vieron. Y después de leer ese papel, su cara sonrió y el resto de la ceremonia fue distinto. ¿Qué decía ese papel? Mira, es que yo no tenía llamado, hasta el día de mi graduación yo no tenía llamado. Y yo pensaba, si yo me preparé para ser un pastor, y si yo en mi vida solo veo un camino, ser pastor, y ahora terminé y no tengo llamado, y mis otros compañeros
muchos de ellos ya tenían llamado, éramos 2 o 3 los que no teníamos llamado. Se embargaba de mí una preocupación, me embargaba una preocupación, pensaba, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a realizar mis sueños, ser un pastor? Yo era anciano ya en ese tiempo y recibía muchas comunicaciones de la misión me mandaba convocatorias para reuniones, avisos, planes y proyectos de los departamentales, en fin. Cuando el viernes en la noche me entregaron un sobre, yo pensé que era uno de esos comunicados de algún departamento de la misión. Guardé mi bolsillo, en el bolsillo del terno de la graduación, y el sábado, mientras el pastor Sandström estaba predicando el sermón no me tocaba mucho. Yo en realidad me preguntaba, ¿y qué voy a hacer a partir de mañana? Yo solo me imagino, pastor, yo no tengo llamado, ¿qué voy a hacer? Y como me desligué un poco del sermón, metí la mano al bolsillo, saqué el sobre y comencé a leer. Y era mi llamado. Entonces ahí cambió todo para mí. O sea, recibió el llamado en la mitad de la graduación. Exacto. ¿Su padre y su madre estaban en ese salón de actos aquel sábado? Solo mi madre. Mi padre acompañó poco los momentos importantes de mi vida, pero mi madre estaba ahí. Claro, para ella también era la realización del sueño, porque como te digo, ella siempre soñó tener un hijo pastor. Mis hermanos estaban ahí. ¿Recuerda lo que usted le dijo al oído, lo que su madre le dijo cuando se abrazaron, cuando ya tenía el diploma en la mano, en ese momento tan emotivo e importante en la vida? No me acuerdo, ¿sabes? Puede ser que me haya dicho algo, estaba tan emocionado en ese momento. No, realmente no me acuerdo. Era el sueño del hijo, el sueño de la madre que se concretaba. Alguna cosa, sí. 9 días después usted ya estaba contratado entonces trabajando para la iglesia. Sí, el 2 de enero ya empecé a trabajar, me mandaron como pastor al distrito del Porvenir, pero el pastor de la iglesia me dijo, mira, tú eres el auxiliar, te voy a mandar al Agustino, al Cerro San Pedro, que eran lugares donde había mucha gente linda, mucha gente maravillosa, pero como las calles eran estrechas, en fin, ahí se escondían muchos delincuentes. Eso estamos hablando siempre de los alrededores de Lima. Sí, estamos hablando, esto ni en los alrededores, prácticamente en Lima. Y ahí pasé los 2 primeros años de mi ministerio, fueron años lindos. ¿Fueron años lindos? ¿Se parecía a lo que había estado estudiando o era algo muy distinto pastorear una congregación? Era mucho más bonito de lo que yo había estudiado, porque comencé a lidiar con seres humanos, con dramas. De repente me sentí un médico recibiendo en mis manos el cuerpo herido al borde de la muerte de una persona y tratar de ayudar con el Evangelio. Mi drama era que yo tampoco tenía el concepto completo de la salvación y no sé cuánto pude ayudar a esas personas, pero hice lo mejor que pude. Y guardo un bonito recuerdo de esos días. Haga memoria, porque si no hace buena memoria, aquí usted va a tener problemas, no yo. 3 de enero 1971. Me casé. Oh, muy bien, se escapó. Muy bien. Me casé con Sara Orfilia. Grande mujer, ¿sabes? Para haberme aguantado, para haber aguantado el ritmo de vida que yo viví estos 40 años, especialmente los últimos años, los últimos 20, 25 años. Solo una mujer como ella nunca se quejó, nunca me reclamó, nunca me exigió, nunca me dijo, mira, estás cansado, no quieres conversar, no te dedicas a los hijos, nada. Simplemente asumió su papel de grande guerrera al lado de los hijos, hizo un papel de padre, de madre. No que yo fuese negligente con mis hijos, yo creo que el poco tiempo que pasó con ellos di todo lo que pude dar de mi vida. Hoy día mis hijos son grandes amigos, yo sé que tengo el cariño de ellos, pero la mujer extraordinaria que, no digo estuvo atrás de mí, estuvo a mi lado y muchas veces adelante de mí enfrentando las luchas de la vida hogareña, yo nunca tendré palabras para agradecer a ella por lo que hizo. Al igual que Abraham, usted tuvo que enamorar a Sara. ¿Cómo fue que la enamoró? ¿Cómo la conoció? ¿Dónde la conoció? ¿Qué le atrajo de ella? ¿Por qué Sara? La conocí un día, el día de la matrícula de 1967, la vi entrar a la secretaría y fue así, la vi y me gustó.
Naturalmente, yo era tímido, era muy tímido, yo era un muchacho tímido, y ella es extrovertida. Mi esposa es completamente diferente de mí. Donde llega ella, llegó la alegría, todo el mundo sabe que ella llegó. Donde yo llego, nadie se da cuenta que llegó, yo estoy siempre escondido, calmo, sentado en un rincón. Entonces, fue difícil, no fue fácil, me llevó casi 10 meses poder conquistar el corazón de Es ella. una estrategia, ¿no? Usted es una estrategia de captura. Yo creo que la estrategia del silencio. Alguna señal debió enviar como para que se diera cuenta que hay algún interés. Le mandaba poesías, en fin, ella, yo creo que la capacidad que ella tuvo de ver en un muchacho insignificante, un hombre que podría hacer algo en la vida, eso fue grande en ella. Ella me dio una oportunidad, me dio una chance. Y bueno, nos casamos. ¿Le pidió la mano? ¿Fue donde su suegro José Yolanda y la pidió o no? Hablé con su madre porque ella no vivía con el padre, pero viajé a la ciudad de ella, en Pucallpa. Allá, y hablé con su madre en la selva. Y fui un día, volví. ¿Fueron los dos? Fui un día, volví al día siguiente. Ella estaba allá y pedí la mano a su madre. ¿Quién fue la madre? ¿Yolanda? Ella todavía no era miembro de iglesia. Pero, ¿Su suegra? Sí. Ya. Después se bautizó y es una grande cristiana hoy día, pero en ese tiempo todavía no era, estaba conociendo el Evangelio. Mi esposa cuando jovencita vino a estudiar al Colegio Unión, luchó mucho. Mi esposa también de un origen pobre, humilde, luchó mucho. Y bueno. El último año no terminó, el quinto año lo cursó en el Colegio Abraham Lincoln. Salió ella. Sí, el problema es el siguiente, que tuvo dificultades, estudió en la noche, después cuando vino para el día no le hicieron valer los cursos, alguna cosa así. Después cuando nos casamos, ella no pudo terminar los estudios, ella pudo entrar a la universidad, terminar los estudios universitarios, ya casada hace relativamente poco tiempo, cuando los hijos ya eran jóvenes. ¿Qué estudió? Bibliotecología, se formó, se graduó, empezó a hacer la maestría en bibliotecología. Y hoy día anda dando seminarios también en diferentes países, viaja bastante. Viaja mucho. Ella me decía anteayer que cuando su avión estaba tocando la losa en Brasilia, usted estaba justamente, el suyo estaba decolando. Exacto. Para venir a Chile. Exacto, a veces nos vemos así, este año, especialmente este último año, nos hemos visto poco, porque yo estoy llegando y ella está saliendo, está llegando y yo estoy saliendo, en fin, pero... Hay una declaración que me gustaría leerla literalmente para no cometer un error. Por aquí está. ¿Qué diría usted de esta frase que dijo su esposa? Él siempre está en casa, refiriendo a su nombre que está 9 meses fuera de casa. Nunca me preocupó que viajara tanto. Tengo un esposo presente, mucho más presente que muchos hombres que nunca viajan. Pues de esa frase tendrías que preguntarle a ella. Yo no creo que debo nada a mi familia en el sentido que yo descuide a mi familia. Inclusive yo no tendría fuerza para predicar, ¿sabes? Para decirle a las familias que Cristo une los corazones, que es posible tener una familia feliz. Yo no tendría fuerza para decir eso si fuese un esposo descuidado. Creo que podría haber sido un mejor padre, un mejor esposo. Nunca en esta tierra uno llega a lo ideal, pero lo poco que pude hacer lo hice como esposo y como padre. Me impresiona esa frase, no me la dijo a mí, pero... La leo de nuevo. Él siempre está en casa. Nunca me preocupó que viajara tanto, porque tengo un esposo presente, más presente siempre que muchos hombres que nunca viajan. Es decir, usted siempre ha estado ahí. Creo que sí. Es lindo. Otra frase, linda también de su esposa. Él es de ustedes más que mío, solo que yo soy su esposa. Habla de esa esposa dedicada, de esa compañera que el Señor puso a su lado y que ha sabido ser su fiel brazo, su fiel alegría, estando siempre con usted. Y esta frase la encontré muy tierna. Dice, yo siento que todos los que se han convertido por su ministerio también son como hijos de Alejandro. Y hay personas que no conozco, ¿sabes? Hay uno que me toca el corazón, que
pinta el cuadro de alguien en el cielo desfilando por las calles de cristal, de oro, por el mar de vidrio, y de repente algún desconocido se acerca y dice, mira, tú no me conoces, pero yo estoy aquí porque un día me hablaste de Cristo, porque un día leí tu libro, un día escuché un sermón tuyo. Realmente yo no tengo idea de cómo Jesús usó mi ministerio. Yo imagino alguna cosa, pero no tengo idea completa de lo que Jesús hizo a través de mi ministerio, tocando la vida y transformando la vida de miles y miles de personas. Un ministerio entonces que comenzó la iglesia de Porvenir allá en Lima, y que luego la misión central decidió que ese ministerio debía seguir en Perené, ¿verdad? Ese fue su segundo destino. Ahí ya se fue casado, ahí fue con su esposa, ahí fue con Sara. Cuéntenos un poco, pastor, aunque creo que buena parte de sus historias que usted ha contado a lo largo de los años tienen su origen ahí, en esos 3 años intensos que vivió en Perené. ¿Qué es Perené? ¿Dónde queda? ¿Cómo fueron esos años? Mira, yo nunca voy a olvidar el Valle del Perené. El Valle del Perené está poblado de pequeñas aldeas de indios campas, de nativos campas. Hoy día se llaman Ashanincas. Ashanincas. ¿Por qué ese cambio de nombre? Porque algunos estudiosos descubrieron que el verdadero nombre de ellos, Ashanincas. Pero en mis tiempos... Los campas. Eran los campas. Fueron años lindos porque fue ahí que me encontré con Jesús. Porque en mis tiempos no había carretera, en mis tiempos no habían caminos. Uno viajaba de canoa, de un bote a motor pequeño por el río. O entonces viajaba a pie, abriendo trilla ahí por la mata, visitando esas aldeas lejanas, a veces andando 4, 5 horas, 8 horas, 10 horas a pie. Y ahí mi confianza podía estar depositada ¿en quién? Solamente en Dios. En esas caminatas largas, a veces solos, vivía todo el tiempo hablando con Dios. Pocas veces antes de eso había sentido la compañía de Dios tan cerca, la presencia de Dios tan real en mi vida como allá. Entonces yo nunca voy a olvidar. Y otra cosa, aprendí a amar a esa gente, aprendí a amar a esos hermanos campas. Yo me acuerdo que el día que nos despedimos, mi esposa, ya mi hijito mayor José había nacido, estábamos en el patio de la aldea, cantaron un himno, Dios os guarde en su divino amor. Hicimos una oración y el cacique, el hermano Juan López, él me dijo, pastor, si un día usted muere, pídale si usted muere antes de la vuelta de Cristo, pídale a su familia que por favor traigan su cuerpo para ser enterrado aquí en la aldea. Y le pregunté por qué. Y él me dijo, porque en el día de la resurrección queremos ser los primeros en abrazarlo. Entonces ese día yo sentí que había valido la pena pasar 3 años de mi vida allí. De ahí salí para ser director de jóvenes de la Asociación Peruana Central. El corazón de Albert Schweitzer está ahí, en África. Cotehuaboe. Cotehuaboe. Ari cantan a Cristo, Rohatsino Cuantaita no Yatsimi. Usted sabe algo parecido, ¿no? Eso es campa. Ese es campa. Para me canten un himno, un corito tradicional de los campas. No covenaki no hatairi Cristo, no covenaki no hatairi Cristo, no covenaki no hatairi Cristo, y lo cosmaidacha no tapiki. Ah, qué lindo. Y todo el mundo conoce ese corito, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Usted quería ser pastor, esos fueron de sus mejores años como pastor, pero algo ocurrió ahí entre medio que puso como un obstáculo temporal en el hecho de que usted fuera ungido como ordenado al ministerio. El problema para mí fue el fútbol. Creo que fue el mayor problema de mi vida. ¿El fútbol? Yo era viciado en fútbol. Hoy día miro una pelota, veo los jugadores ahí, pienso, qué locura, ¿no? 22 tipos corriendo atrás de una pelota, pero era lo que hacía. Yo ya era pastor y jugaba fútbol en un campeonato. ¿Misionero? Sí, era misionero, no era pastor ordenado, era misionero. Okay. Pero jugaba fútbol en un campeonato organizado del país. A ver, atendía a la iglesia y al mismo tiempo jugaba en una liga. Y nadie sabía, hasta que un día me descubrieron. Y mi presidente, mira, yo le agradezco mucho a ese hombre. Y voy a decir hasta su nombre, Raúl Gómez, es un pastor extraordinario, ya está jubilado, vive en los Estados Unidos. Si fuese otro presidente radical, intransigente, me sacaba de la obra. ¿Cómo podrías admitir un misionero jugando en un campeonato organizado del país? No había cómo entender.
pero él tuvo paciencia conmigo. Fue duro, no me ordenaron ese año, postergaron mi ordenación un año, me dieron tiempo para pensar, pero me dieron la oportunidad de rehacer todo de nuevo. ¿Qué pasó en su corazón? Pues cuando terminó eso, claro, en un momento me sentí triste, me sentí como que incomprendido y todo, porque a pesar de que jugaba fútbol hacía un buen trabajo. Daba para las dos cosas. Mis blancos nunca dejaron de ser alcanzados, por eso a veces yo pienso en algunos pastores que no alcanzan sus objetivos. ¿Cómo puede? Yo distraía el tiempo con todo esto y sin embargo es posible alcanzar todo. Pero evidentemente yo no estaba bien y me arrodillé y clamé y lloré y supliqué a Dios fuerzas y de repente desapareció el deseo de jugar fútbol. Y llegó un llamado desde Brasil. No, ahí usted fue al departamento de jóvenes. Ahí fui al departamento de jóvenes, trabajé 3 años como director de jóvenes de la Asociación Peruana Central y un día, cuando menos esperaba, me llegó un sobre verde amarillo